Y vamos a leer el Evangelio de Juan capítulo 9, versículo 23 al 34. Si ya lo encontró, me dice amén y leemos la palabra del Señor. Bien, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso dijeron sus padres: ¿qué edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos de que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues eso es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se había oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Bien, vamos a orar y le vamos a decir al Señor: te damos las gracias en esta preciosa noche, Señor, por la oportunidad que nos concede de congregarnos, Padre Santo, y poderte adorar, poderte bendecir, poder venir a tu presencia, Señor, a escuchar tu consejo para nuestras vidas. Padre Santo, bendice a mis hermanos, a mis hermanas que esta noche se han hecho presentes aquí al templo, Señor, para hacer tu voluntad. Padre amado, ponemos en tus manos a los enfermos, ponemos en tus manos a aquel que tiene problemas, dificultades, que esta noche, Padre amado, tu mano de poder, de misericordia, llegue sobre sus vidas para que tú obres, Señor, en una forma milagrosa, Padre Santo, en la vida de cada uno de ellos. Padre, ponemos en tus manos a los que están en los hospitales, a los que están en las cárceles, Señor, aquellos que están en dificultades extremas, Padre amado, donde para ellos es imposible, Señor, que alguien llegue a auxiliarles, pero tú tienes el poder para manifestarte a esa vida y darles, Padre amado, la respuesta a cada necesidad. Padre, quédate con nosotros esta noche, que tu Espíritu Santo, Señor, hable tu palabra, que no sea la boca de un hombre, Señor, sino que seas tú, oh Dios amado, dándonos el consejo en esta noche. Padre, todo te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermanos. Cuando leía estos pasajes que vamos a meditar en esta noche, me remonté al libro del Génesis, allá en el principio. ¿Cómo se puede ver, hermanos, la ignorancia del ser humano y muchas veces la dureza que hay en el corazón? O no entender lo que Dios quiere para nuestras vidas, lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Y a veces eso no lo comprendemos y hacemos lo contrario a la voluntad de Dios. Cuando les digo que me remonté al libro de Génesis, me acordé de Adán y Eva. Ellos pudieron ver, hermanos, la mano de Dios obrando en aquella creación, manifestando su gloria, su poder a través de cada cosa que Dios iba creando. Ellos fueron testigos de todo ello. Cuando Dios había terminado la creación,
que ya estaba todo listo, Él les dijo unas palabras a Adán y a Eva. Y les dijo: todo este jardín es de ustedes. Trabájenlo, disfrútenlo, coman de todo lo que hay. Pero solo una cosa les quiero decir: que del árbol que está en medio del huerto, de eso no vayan a comer. Porque el día que ustedes coman de ese árbol, ciertamente morirán. Y ellos, me imagino, pasaron muchos años con aquella palabra que el Señor les había dicho. Pero como el ser humano es un poco desesperante y a veces quiere saber las cosas con rapidez del por qué, pero cuando Dios habla a nuestras vidas, es Dios, y tenemos que obedecer su voz y su palabra. Y ellos posiblemente disfrutaron muchos años, no se sabe cuántos años ellos habitaron en el Edén, pero ellos ya tenían la palabra de Dios, ya Dios se los había advertido. Sin embargo, aquel deseo de conocer, de saber el que era ese árbol, lo llevó a cometer el error. Y ya cometiendo el error, hermano, ya fue fatal. Y es ahí donde entra todo lo que hoy tenemos en esta vida: las maldiciones y muchas otras cosas que son parte de esa desobediencia, por solo el hecho de no obedecer a Dios, de no escuchar su voz, de no escuchar su palabra. Aquí el Señor ya les ha hablado de muchas maneras, a los judíos, a los religiosos. El Señor ya les manifestó diferentes formas, diferentes maneras de explicarle las buenas nuevas de salvación que Él traía para la humanidad. Pero sin embargo, ellos no atendían a la voz de Dios o a la voz del Señor. Y aunque ellos en su corazón, en sus adentros, ellos sabían que no había habido otra persona semejante al Señor y que nadie había hecho las cosas que Él estaba haciendo, aún reconocían la autoridad de su palabra. Pero la dureza que había dentro de ellos era más dura, porque no reconocían, hermanos, la voz de Dios, y se habían enfocado en la ley de Moisés. Esa era su religión, esa era su tradición, eso era lo que ellos creían. Y mientras el Señor les mostraba de una y de otra manera de que Él era el Mesías, que Él era la luz del mundo, que Él era la resurrección y la vida, pero ellos no entendían. Y en este capítulo 9 nosotros encontramos una vez más cómo el Señor quiso darles ejemplo de lo que Él era y lo que quería hacer en la vida de los seres humanos. Y era a través, hermanos, de la sanidad de este ciego. Bueno, ya leímos hace algunas semanas que los discípulos le preguntaron: Señor, pero nació ciego porque él pecó, porque sus padres pecaron. Mas Él les dice: no es que ni este pecó ni sus padres pecaron, sino que sucedió para que la gloria de Dios se manifestara en su vida. Y luego después de que él ha sido sanado, sus vecinos lo interrogan y empiezan a hablar entre sí: bueno, ¿y este no es el ciego que se ponía a mendigar? Si él es o no. Otros
decían, no, no será, se parece. Pero él decía, yo soy ese ciego. Y luego, después los religiosos se dan cuenta de que este hombre ha sido sanado, se le han abierto los ojos. Y llegan a preguntarle que cómo es eso que era ciego y ahora ves. ¿Quién te sanó? Y lo empiezan a interrogar. Pero aquel que había sido ciego, hermanos, por las tradiciones que existían en esa época, como que no tenía mucho valor de decir, bueno, fue un enviado de Dios. Simplemente se limitó a decir un tal Jesús que andaba por ahí. Y luego aquella situación se empezó como a encender y empezaron a llegar más los religiosos y empezaron a preguntarle. Y la semana pasada terminamos en aquella plática que tenían los religiosos con sus padres. Y dice el versículo 22, esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Las sinagogas eran lugares pequeños donde se reunía poca gente, pero eran muchas sinagogas que habían en esa época. Eran como pequeñas, como células, digamos, y ahí ellos se reunían a estudiar la ley, a estudiar la palabra de Dios. Y para ellos era parte de sus tradiciones, no como hoy tomamos las células que vamos porque el objetivo es de ganar almas, de predicar la palabra del Señor. En esa época no era así, sino que el objetivo era una tradición que ellos la venían haciendo por años. Bueno, hasta el día de hoy sé que hay sinagogas en Israel. Y era una mera tradición. Y para ellos, para los judíos, era un honor estar en esas sinagogas. Para ellos era importante pertenecer a una sinagoga. Y es por ello que los judíos habían establecido que si alguien hablaba en contra de sus tradiciones, los expulsaban. Y para un judío ser expulsado de una sinagoga era muy duro. Porque es como que aquí dijéramos nosotros, como algo tradicional, el hermano, la hermana que cometa esto o haga esto, la expulsamos de la iglesia. Yo me sentiría dolido porque soy parte de la iglesia. Ahí es donde me alimento espiritualmente. Bueno, he conocido de iglesias que expulsan a las personas de la congregación. Las expulsan literalmente. Y no les permiten las entradas a las iglesias. Pero ¿cómo cree usted que se sienten esas personas que le han expulsado de donde ha estado quizás por años? Entonces para los judíos era similar. Para ellos era importante pertenecer a este grupo religioso. Y entonces lo que le dice el versículo 22, dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso los padres le dijeron, edad tiene preguntarle a él. Entonces dice que volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador.
Esa era la actitud de ellos, que no querían reconocer lo que el Señor estaba obrando, lo que Él estaba manifestando a aquella generación. Nunca nadie había hecho tal cosa, nunca nadie había hecho tales milagros, pero ahora ellos lo estaban viendo y estaban viendo la mano de Dios y la gloria de Dios. Y sin embargo, haciendo así, ellos no reconocían de que era Dios que los había venido a visitar, y estaban rechazando a ese Dios que supuestamente ellos creían y adoraban. Pero ellos adoraban sus tradiciones, adoraban la ley, pero no adoraban a Dios. Ellos no adoraban al Señor. Ellos solamente eran tradiciones que cumplían. Pero realmente en sus adentros, en su corazón, ellos no tenían ningún acercamiento con Dios. Es como que si viniéramos aquí nosotros y trajéramos tradiciones y supuestamente venimos a adorar a Dios, pero nuestros objetivos fueran otros. Entonces no tomaríamos en cuenta a Dios de una forma personal, íntegra, de nosotros, de parte nuestra, sino que lo hacemos como una tradición. Y hay hermanos tradicionales, hay hermanos que dicen: tan solo que vaya el domingo a la iglesia, yo cumplo con lo que Dios pide. Pero esa es una tradición, algo que Él se ha implantado en su corazón. Pero en la realidad, en lo profundo de su vida, no hay un deseo ferviente de buscar de Dios, de buscar su presencia, de escuchar su palabra, sino que implantar lo que yo creo o lo que ellos creían. Es por eso que el Señor tuvo que venir, porque había grande necesidad en el corazón del ser humano. Bueno, de hecho el Señor había venido por ellos, por el pueblo de Israel, pero como dice la palabra del Señor, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a ellos les ha dado ser llamados hijos de Dios. Ellos no quisieron por adoptar más sus tradiciones y su religiosidad antes que aceptar al Hijo de Dios. Y aunque el Señor persistió, insistió, cada momento que Él estuvo en esta tierra, en enseñarles que lo que Él traía era meramente la salvación y la vida eterna para ellos, pero para eso ellos tenían que creer en el Mesías, que tenían que creer en el Hijo de Dios. Pero ellos no lo aceptaron, no lo recibieron como rey, no lo recibieron como su Señor, sino al contrario, lo llevaron a la muerte por sus tradiciones. El Señor, a través de este milagro, les quiere volver a enseñar, a través de este ejemplo, de un ejemplo que se manifestó de una forma real. El hecho que el ciego haya sido sanado fue una realidad, porque la gente pudo ver que aquel ciego veía y que ahora ya podía andar normalmente sin tropezarse. La gente estaba viendo todo esto. Aún los mismos religiosos lo estaban viendo, pero ellos no querían aceptar ni creer lo que había acontecido en la vida de este ciego, del que había sido ciego.
Y dice el versículo 25, entonces él respondió y dijo, porque ellos le habían dicho, da gloria a Dios, como decir, juralo que este hombre no es pecador. Bueno, ellos sabían de que todo ser humano que venía a esta tierra era un pecador. Y es por eso que a él le dijeron, da gloria a Dios, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este es pecador. Y entonces la respuesta de aquel ciego, de aquel que había sido ciego, le dijo, si es pecador, yo no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Y entonces eso es lo que los religiosos no entendían o no terminaban de entender. Porque para ellos, como dice, vamos a leer más adelante, y que el ciego, que este hombre que había sido ciego le dice, yo no sé si es pecador, como le está diciendo aquí, lo que sucede de que, o una cosa sé, que habiendo sido yo ciego y ahora veo. Si ustedes lo creen como pecador, esa es cuestión de ustedes, les quiso decir en otras palabras. Pero Dios no oye a un pecador si éste no se arrepiente. Porque así es, hermano, una persona que anda en el pecado, que ande hundida, hermanos, en alejamiento hacia Dios, una persona dura de corazón, posiblemente Dios le puede oír, pero que éste se esté arrepintiendo. Pero no le puede oír a una persona que ande hundida en el pecado y no se quiere arrepentir. Y es por eso que dice en el versículo 27, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y dice que le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Vea cómo ellos mantenían, hermanos, esa posición. Y a pesar de lo que habían visto en aquel hombre que había sido ciego. Imagínense que cómo nos pondríamos nosotros que aquí viniera un ciego y que en el momento de la administración ese hombre fuera sanado. Hermano, nosotros nos regocijaríamos en la maravilla que estamos viendo, en lo que Dios está haciendo en la vida de un hombre, y no lo rechazaríamos. Pero ellos insistían, tú serás su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Y luego dice, en el versículo 27, en el versículo 28, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros, le dijeron los fariseos, nosotros sabemos de que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Dice, hermano, la mentalidad del ser humano. Desde que Moisés apareció en esta tierra, al tiempo que había transcurrido, en este tiempo habían pasado muchísimos años. Se podría decir, hermanos, de que ellos se habían informado a través de la escritura, de los papiros y de otros elementos de escritura que habían en aquella época. Pero ellos en sí mismos, ellos no habían visto a Moisés platicando con Dios. Ellos lo conocían a través de estos documentos. Y eso es lo que ellos habían recibido. Porque una característica que los judíos tienen
Es que a los niños desde temprana edad se les empezaba a enseñar la ley. Y se la metían, hermano, se la metían. Habían adoptado todo lo que aquellos hombres de Dios les habían dicho para que ellos lo hicieran. Como por ejemplo, la lectura en los portales de las casas. La lectura en sus frentes con un cinto en sus manos. Y era a través de eso que ellos habían venido por generaciones, generaciones practicando, a tal punto de que esas tradiciones les endurecieron el corazón. Les endurecieron el corazón. Y es por esa razón que ellos no encajaban con el mensaje que el Señor traía para esta nación. Esperamos que nosotros como cristianos, hermanos, no sea así nuestra condición. Que nosotros realmente hayamos conocido al Señor como nuestro Señor y Salvador. Que lo hayamos reconocido no en una forma tradicional ni en una forma ficticia, sino que nuestro reconocimiento a nuestro Señor sea de verdad en lo más profundo de nuestro corazón, para que las tradiciones, para que lo que es superficial no tome control de nuestra vida y vengamos a la iglesia solamente por tradición, porque hay hermanos, y hay que decirlo, usted lo ve que vienen al culto, pero no se les ve fuego, no se les ve clamando, no se les ve postrados, llorando delante de la presencia de Dios, buscando su rostro. Y eso es muy peligroso, porque un cristiano así puede llegar a ser tradicionalista. Y alguien le puede preguntar, hermanos, pero yo no lo veo a usted metido en la presencia de Dios. No, hermano, no es necesario eso. Es como dicen aquellos, Dios quiere nuestro corazón, no nuestra carne. Pero Dios quiere todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Dios lo desea. Que estemos metidos delante de Él, delante de su presencia. Y que las tradiciones religiosas no envuelvan nuestra vida. Porque cuando la tradición, hermano, envuelve nuestra vida, sucederá como estos fariseos, que se enfoca en lo que ellos han sido enseñados, en las tradiciones en las cuales ellos han sido conducidos. Mire, hermano, y hablando de los niños, que los judíos desde temprana edad les empezaban a enseñar la palabra de Dios, también nosotros como padres que tenemos hijos pequeños, hay que inducirlos en la palabra del Señor y enseñarles la manera como ellos deben de recibir lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha entregado, para que ellos cuando vayan creciendo no se vayan olvidando de su fe, ni tampoco se vayan haciendo tradicionalistas, porque realmente lo que Dios quiere es nuestro corazón, pero nuestro cuerpo es parte de nuestra vida. Y por lo tanto nosotros debemos de cuidar todo nuestro ser para poder ser agradables delante de la presencia del Señor. Luego, en el versículo 29 dice, nosotros sabemos de que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Y realmente los fariseos, ellos esperaban tener una lectura donde dijera Jesús habló con Moisés o
o Jesús habló con Abraham, con Isaac, con Jacob. Pero nosotros sabemos de que sí, el Señor habló con ellos. Y que había referencia en la palabra, pero eso ellos no lo reconocían. No lo reconocían. Sino que su tradición era la ley de Moisés. Estaban tan arraigados a la ley de Moisés que habían olvidado el espíritu de la letra, que era la ley. Y es por eso que cuando Jesús viene a esta tierra, le dice: yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla. Y les voy a enseñar cómo se cumple la ley. Porque ustedes solo cumplen letra, pero no cumplen el espíritu de la letra. Por ejemplo, nosotros, hermanos, tenemos la palabra de Dios, usted la tiene en sus manos. Ese es el logo que usted tiene en sus manos, se le llama logos, la palabra escrita. Pero también está el rema, que es la palabra revelada, la palabra que nos enseña, la palabra que nos purifica, la palabra que nos hace ver nuestra vida espiritual, la palabra que nos desnuda. Y eso muchos no lo quieren entender y se quedan solamente con el logos. Bueno, recuerdo una vez, estaba con mis hermanos, íbamos a hacer un trabajo a la casa de un músico reconocido, no recuerdo su nombre. Y él nos dice, bueno, cuando entré, lo primero que vi fue una Biblia, donde estaba el Salmo 91. Pero más adelante, cuando seguimos caminando, encontramos de esas cosas de marihuana en el suelo. Allá estaba el Salmo 91 y aquí estaban los puritos de marihuana. Y entonces, ¿cómo uno puede decir? Bueno, uno bien rápido se conecta y ve las cosas como son. Es como un hermano que ande patojeando. Y cuando uno lo encuentra en la calle o en cualquier lugar, hermano, Dios le bendiga. Ellos, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? Porque no son cristianos reales. Porque la palabra de Dios no la están viviendo. ¿Por qué? Porque no la hacen rema. No la hacen una realidad en su vida. Y eso es lo que el Señor quería con estos religiosos. Él quería que esa palabra que ellos habían recibido de la antigua ley fuera una realidad en sus vidas, no que solamente fuera una tradición. Hermanos, la palabra del Señor no es una tradición. La palabra de Dios se vive, se cumple, se hace, se practica. Pero aquel que no practica la palabra del Señor es propenso a pecar. Está propenso porque su vida espiritual no va de crecimiento en crecimiento. O se quedó en un nivel de convencimiento. Y es por esa razón que usted ve hermanos que se van, que vienen, se van, se vienen, se van, se vienen. Y los que están verdadera perseverando, ahí usted los va a ver toda la vida. Ahí los va a ver. Pero muchos entran y muchos salen. Por eso el Señor dijo: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Porque realmente los que vienen de un sincero corazón, hermanos, son propensos a trabajar dentro de la obra, pero son pocos. Pero empiece a leer la palabra del Señor. Pero no solo a leerla, porque muchos vienen a la iglesia a leer la palabra de Dios solamente aquí. Recuerdo una anécdota, bueno, lo contó un pastor. Dice que un día él se propuso en su corazón ir a visitar a los hermanos de la iglesia. Y él empezó a visitar, y cuando llegó a la casa de una hermana,
Platicaron, preguntó cómo se sentía, cómo había estado, cómo se sentía en la iglesia. Y a la hora de retirarse, él le dijo: hermano, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Y dice que la hermana empezó a buscar la Biblia y no la encontraba. Y un poco asustada la hermana porque era el pastor que estaba en su casa. Y dice de que después de pasado un tiempo, la hermana la encontró, pero salió, dice, de esta manera, limpiando la Biblia, el polvo que tenía. Y él dijo: ¿cuánto tiempo esta sierva no ha leído la palabra de Dios? Y así les pasa a muchos. Y es por eso que no hay afirmación en sus vidas, no hay claridad de lo que Dios desea para su corazón. Y así le pasaba a los judíos. Y es por eso que el Señor tenía que hablarles de una manera, de hablarles de otra, hasta de sanar a un ciego para que ellos entendieran la condición en la cual ellos se encontraban. Estaban ciegos. La misma tradición los había cegado. Y es por eso que sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 30. Respondió el hombre, o sea el ciego, y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Me abrió los ojos. Y eso es lo maravilloso que ha transcurrido en mi vida. Es que cuando Dios hace milagros, hermanos, en la vida del ser humano, es un milagro. Es un milagro. Mayormente para aquellos que pensaron que nunca podían recibir ese milagro. Y dice el versículo 31, que el ciego les dijo, ya el ciego quizás ya se había cansado de tanta pregunta, que le decían una cosa, que le decían otra. Él les dijo, el 31, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Imagínense, hermanos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Espero que ninguno. Pero a ese Dios no los oye. Y dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces aquellos religiosos tenían que ablandar su corazón para que la palabra del Señor entrase en su vida. Y ya la palabra en el corazón, ellos hubieran reconocido de que Él era el Mesías, que Él era el enviado de Dios, que Él era el que traía las buenas nuevas de salvación. Pero lastimosamente no transcurrió, no sucedieron esas cosas. Y luego dice el 32, desde el principio, el ciego sigue diciendo, desde el principio no se ha oído decir de alguno que se le hayan abierto los ojos o que nació ciego y que haya sido sanado. El versículo 33 dice, si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Nada. Pero cuántas cosas el Señor había hecho en su corto tiempo de andar sobre esta tierra. Porque cuando leemos el Evangelio de Juan, hermanos, vemos algunos acontecimientos que para Juan fueron quizás los más esplendorosos, los que realmente tenía que la gente saber y conocer. Pero nosotros sabemos a través del Espíritu Santo de que Dios no solamente hizo estos milagros, el Señor hizo más milagros.
porque Él no había venido a perder el tiempo. Él había venido a darse a conocer que Él era el Hijo de Dios y que traía buenas nuevas de salvación. Entonces ellos habían visto muchas cosas del Señor, porque ellos andaban detrás del Señor, andaban viendo qué es lo que Él hacía, para dónde se movía, cuántos seguidores tenía, porque los fariseos tenían temor de que todo aquello que ellos habían montado, un montaje religioso, un montaje de mentiras, de falsedad, se les viniera abajo. Hermanos, hay iglesias que su objetivo no son las almas, que sus objetivos es el dinero. Para ellos lo económico. Y ahí están los televangelistas. Medio dicen de una palabra, pero al final compre tal cosa, compre el cinto bendecido, compre aquel manto bendecido, y empiezan, hermanos, a vender y a pedir. Pero su objetivo, hermano, no es realmente predicar el evangelio. Han ocupado el evangelio para enriquecerse. Bueno, hay pastores en Estados Unidos que tienen hasta jet privado. Viven de lujo, hermanos. Y hay otros que hasta se atreven a decir: el que no diezma, el que no ofrenda, será maldecido, porque no da. Es pura tradición. Dios conoce el corazón de nosotros, Dios conoce nuestra condición, y Dios nunca nos juzgará de esa manera. Pero hay hombres así. Entonces, dice el 32, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si así no viniera, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Nada. Por eso es importante, hermanos, que la iglesia tenga presente algo en su mente y en su corazón, que si nosotros estamos aquí, no hemos venido a estar por gusto. Hemos venido, hermanos, a hacer la voluntad de Dios. Porque si nosotros no fuéramos iglesia, nada podríamos hacer. Nada. Fuéramos un club social de evangélicos. Porque hay clubes sociales de evangélicos. Se reúnen solamente para tomarse el cafecito. Llevan la Biblia, pero lo menos que predican es la palabra de Dios. Pero nosotros, cuando nos reunamos en una célula o cualquier actividad, que nuestro objetivo sea, hermanos, hacer la voluntad de Dios, buscar de Dios, hacer lo que Él nos pide, y de esa manera estaremos, hermanos, reconociendo a nuestro Señor, y que seamos parte de la obra de Dios, porque nada podríamos hacer si Dios no está con nosotros. Nada. Aquí no fueran muertos los cultos, no se sintiera la gloria de Dios, hermanos, bendiciendo nuestras vidas, aunque algunos ya ni la sienten. Vienen a dormir, ahí están cabeceando, llamando al predicador. Pero eso no nos ha llamado el Señor. El Señor nos ha llamado a estar listos, presentes ante las necesidades espirituales que esta tierra necesita. Y nosotros hemos sido llamados. Nosotros hemos sido llamados. Y si Dios no está con nosotros, nada podemos hacer. Nada. Nada podríamos hacer. Y dice el versículo 34, al final de estos pasajes: respondieron y le dijeron: tú naciste en pecado y nos enseñas a nosotros, que somos maestros de la ley.
que somos doctos de la ley, que somos estudiados de la ley. Y dice que lo expulsaron. Más adelante vamos a encontrar que este hombre se encontró con el Señor y que el Señor había sabido que lo habían expulsado. Pero hay algo importante aquí en este último versículo. Tú naciste en pecado, le dijeron los fariseos, y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. Voy a decir esto, hermano, ya para concluir, porque es necesario que se hable a la iglesia del Señor. Y en otras ocasiones ya lo he mencionado. Pero quiero recalcar esto en cosas que han pasado o suceden dentro de las iglesias. Miren, hermanos, el conocimiento de la palabra del Señor es importante para nosotros los creyentes y mayormente para aquellos que predicamos, para la congregación. Y hay muchos que sienten el deseo de conocer del Señor y dice, me voy a preparar para poder servir más al Señor. Y eso está bueno, hermanos. Eso no es prohibido, ni se prohíbe en ninguna iglesia que una persona tenga en su corazón el deseo de meterse a estudiar la palabra del Señor. Pero el problema es que cuando aquella persona se somete al estudio de la palabra del Señor, mayormente en un instituto bíblico, ellos están con gozo, con alegría, porque ahí van con todo y como les digo, eso es bueno, porque eso le ayuda a usted a tener mayor conocimiento en la palabra del Señor. Es bueno leer otros libros, aún hasta libros seculares. Por ejemplo, hay un libro que se llama Guerras y Costumbres de los Judíos, de Fabio Josefo. Él escribió libros como si fueran una Biblia, pero no es la Biblia, pero trae datos importantes que nosotros debemos de conocer. La Guerra de los Judíos se llama. Y hay otro que también lo escribe Fabio Josefo, que se llama Costumbres Bíblicas en los Tiempos de Cristo. Eso también es bueno, que uno debe de conocer cuáles eran las costumbres que habían. Por ejemplo, una costumbre que el pueblo de Israel tenía, que cuando un extranjero llegaba, no es como hoy, que a nadie le vamos a abrir la puerta de nuestra casa así por así, pero en aquella época los extranjeros eran bien recibidos en las casas. Y ahí estaba el extranjero en una casa una semana, un mes, y cuando él se iba, el dueño de aquella casa le daba un tejón, una especie de teja, donde llevaba una escritura de bienvenida, pero ese tejón, hermanos, era para que cuando él regresara, él dijera, yo estuve aquí un día. Costumbres que ellos tenían. Pero lo que le quiero decir, hermano, es de que muchas veces el conocimiento, como decía un día de estos alguien, no sé qué, hermano Eliseo, se nos llena de humo la cabeza y creemos de que ya la podemos toda. Por eso aquellos hermanos que están con el deseo de someterse a un estudio de esa magnitud, de esa manera, ellos deben entrar pensando, voy a estudiar para prepararme para la obra del Señor. Pero uno debe de reconocer que el llamado no se lo da un hombre, porque en los institutos le dan diplomas a uno, dice doctorado en teología, y uno se cree el doctor en teología, se cree el pastor. Pero yo debo reconocer si Dios me ha llamado o no me ha llamado, sino que solamente fue una preparación siempre para servir a la obra del Señor. Y aunque Dios no nos llame,
Hermanos, es problema de Dios y Él sabe por qué. Pero yo no me debo de exaltar por el conocimiento que he adquirido. Por eso tenemos que leer la palabra del Señor. Tenemos que reconocer que la voluntad de Dios se debe de reflejar en nuestra vida y no nuestra voluntad. Debemos de ser humildes con lo que Dios nos ha dado. Si yo he estudiado, alguien estudió teología y cosas de esas, gloria a Dios, porque Dios le dio la oportunidad de tener ese conocimiento que no tenía y que ahora la tiene. Y hay que seguirnos esforzando, luchando para que llegue el momento de Dios y diga, y nos llame y nos diga: hoy es tu tiempo. Hoy recibes tu llamado. Porque cuando leemos la Biblia, hermanos, aquellos que recibieron llamado ni esperaban el llamado de Dios. Pero su conducta, su entrega, su dedicación al Señor los hizo fijar. Dios se fijó en ellos por esa situación, por esa condición de vida que ellos llevaban. Así que, hermanos, no nos envolvamos en tradiciones, sino que al contrario, vivamos la palabra del Señor, para que la misma palabra nos alumbre y nos dirija y nos enseñe y nos corrija, nos exhorte y cómo debemos de vivir nuestra vida cristiana. Le voy a invitar que cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Dígale: Señor, perdóname si he olvidado escudriñar tu palabra. Enséñame, Señor. Hay tanta riqueza en la palabra de Dios. Hay tanto que adquirir de ella. Ella misma nos dice que es como el panal que destila la miel, que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera nuestro camino. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no anduvo en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa es su palabra. Esa es la palabra que nosotros debemos de atesorar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Padre, danos el deseo, la sed, Señor, de escudriñarla, de hacerla propia, de hacerla nuestra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, ya no te olvides de la palabra de Dios, porque ese fue el error de los religiosos de aquella época. No quisieron escuchar su palabra, no quisieron oír al Mesías, al enviado. Pero hoy nosotros tenemos la oportunidad de conocer su palabra y hacerla nuestra y vivirla y practicarla. Padre, gracias te doy en esta noche por lo que tú nos has hablado, nos has exhortado, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendigo a cada una de mis hermanas y hermanos que vinieron esta noche a pesar del tiempo, pero vinieron a este lugar para ser bendecidos, Señor. Bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero hacer un último llamado en esta noche. Si hubiera una persona que quiera recibir a Cristo como Señor y Salvador en su vida, o alguien que se quiera reconciliar, yo le invito a que levante su mano. Queremos orar por usted. Queremos que atienda a la voz de Dios, a su palabra, no a la palabra nuestra, porque nosotros somos solamente
servidores, solamente somos obreros de Él, sino que es Dios mismo, a través de su palabra, que Él habla a nuestras vidas. ¿Habrá alguien que quiera tomar esa decisión esta noche? ¿Habrá alguien? Bien, si no lo hay, la invitación es la misma. Siga viniendo, síganos visitando, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Gracias, Señor. Amén.